Hola, mi hermano, que Dios te bendiga. Yo soy Pastor Darcio. Y yo, Nilsa, Estamos acá para más un conociendo y viviendo la palabra de Dios. Aleluya. Así es, mis hermanos. Y no podemos solamente conocer, tenemos que vivir la palabra del Señor. Ok. Bueno, tenemos nuestra radio lineal. por internet se puede agregar a ella colocando www.radiovineyard.com. Entre donde tenga señal de internet, si sea su teléfono, computadora, entre y escuche la radio, la palabra de Dios cantada en alabanza a nuestro Dios y Salvador. Y que esta palabra llegue a todas las naciones, en todas las lenguas, en nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Empezamos nuestro servicio de conociendo y viviendo la palabra del Señor. Y como siempre hablamos, tenemos que no solamente conocer, pero tenemos que vivir la palabra del Señor. Bueno, tenemos nuestra comunidad Creer. La comunidad Creer en español y también en portugués. Entonces, usted que quiere aprender portugués, venga para comunidad Creer en portugués. Entonces, tenemos los mismos servicios con fechas y horarios diferentes. Entonces, te invitamos a conectarse con nosotros, a orar por nosotros y a difundir esta radio en nombre de Jesús. ¿Ok? Bueno, hoy vamos a tratar de un asunto, un tema muy importante que algunas personas tienen me preguntado a respecto de esto. Entonces, vamos a hablar hoy sobre las estrategias del diablo contra nosotros, contra nuestra vida. Oh, pastor, por favor, ¿quiere decir que el diablo está en contra de nosotros? Sí, mi hermano, está en contra de nosotros. Pero la palabra del Señor nos garantiza que es mayor aquel que está en nosotros do que aquel que está en el mundo. Entonces tenemos un Dios poderoso. Pero vamos a hablar de estas estrategias sabiendo que no debemos tener miedo del diablo, porque nuestro Dios es mucho más poderoso que el diablo. Pero no debemos despreciarlo. La verdad, tenemos que tener respeto por él, ¿ok? Pero no miedo. Sabemos también que Dios es infinitamente mayor que el diablo, ¿verdad? Es muy grande. Nuestro Dios, si usted for ver desde el inicio de Génesis, usted va a ver que el diablo era un ángel. Y un ángel que fue creado por Dios. Entonces, se fue creado por Dios. Dios está sobre él. Dios tiene más poder que él. Pero tenemos que conocer sus estrategias. Tenemos que saber cómo él trabaja. Tenemos que saber cómo él va a nos involucrar para que nosotros perdamos la vida eterna. Pero, ¿dónde nosotros vamos a buscar las estrategias del diablo? En la Biblia, en la palabra del Señor. Oh, pastor, ¿quiere decir que la Biblia habla del diablo también? Sí, señor. Sí, señora. Habla así. Vamos a buscar en la Biblia y no debemos ignorar al diablo. No debemos. Cuando hicimos un estudio sobre lo infierno, tuvimos algunas críticas de personas que no creen en infierno. Si ellas no creen en el infierno, tampoco van a creer en el diablo. Pero esto está en la Biblia. Si usted cree en la Biblia, si usted y yo sabemos que la Biblia es la palabra del Señor, mira, ahí está. Entonces tenemos que creer que el diablo ahí está. Vamos a ver
en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás não gane vantagem alguma sobre nós outros, pois não ignoramos sus maquinaciones. O sea, Pablo ya habla a los corintios. La iglesia de Corintios vivía un tiempo muy difícil en que ellos estaban muy involucrados con las cosas del mundo. Ellos estaban muy involucrados con muchas cosas malas, pero ellos también se involucraban con las cosas del diablo y quería traer las cosas para dentro de la iglesia. Y Pablo habla con él. O sea, todo ser humano tiene un enemigo. Todos ellos tienen un enemigo, ¿verdad? Imagínate usted, cuando usted nace, usted recibe lo pecado original. El pecado de Adán, si usted recibe este pecado, si usted está en pecado, usted es del diablo. Él pasa a ser su enemigo cuando usted acepta a Jesús como su Señor. Por eso nosotros tenemos que conocer las estrategias del diablo. Por eso nosotros tenemos que buscar o cómo vamos a luchar contra estas estrategias que el diablo pone en nuestra vida. Uno de los hechos más espantosos de la vida es que todos los seres humanos tenemos un enemigo sobrenatural. Y este enemigo se llama diablo, se llama Satanás, se llama, vamos a ver algunos nombres que tienen en la Biblia sobre él. O sea, utilizar el diablo, él utiliza del dolor y él utiliza del placer para corromper las personas, para quitar las personas de la presencia del Señor, para quitar las personas de estar con Cristo. Y vemos esto muy en serio, pero ¿cómo la Biblia llama al diablo? Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, el versículo, cuando Juan escribe en Apocalipsis, empieza diciendo que el gran dragón, la serpiente, pero porque la palabra del Señor deja muy en claro es que es llamado de diablo y Satanás. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Ok, ¿qué otra forma la palabra de Dios habla del diablo? En San Juan capítulo 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, la palabra del Señor lo llama del príncipe de este mundo. La verdad, él quiere dominar. El mundo es de él. Jesús ha dicho que el mundo es del maligno, es del diablo. Pero no se olvide que Dios tiene el poder sobre todas las cosas, e inclusive sobre el diablo. ¿Ok? Vamos a ver otro nombre que la Biblia lo llama en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó al entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual la imagen de Dios. Amén. Aleluya. Así vamos.
O sea, la palabra del Señor habla que el diablo también es llamado de el Dios de este siglo. O sea, tenemos que estar listos, tenemos que saber lo que vamos a enfrentar. Sabemos que el diablo es tremendo y sabemos que él puede hacer lo que quiera, pero él está abajo del Señor. Él está abajo de Dios. Él no puede sobreponer a Dios. Y vemos esto en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, nuestro adversario, nuestro oponente, quien está peleando contra usted y mí. Está peleando contra nosotros. ¿Para qué? Para que Él nos quite la bendición del Señor, nos quite la vida eterna. Él quiere llevarnos con Él al infierno. Entonces, tenemos que tomar mucho cuidado con esto. ¿Y cómo trabaja el diablo? ¿Cómo él trabaja? Vimos que él trabaja en dolor y él trabaja en placer, pero tiene algunas formas que el diablo trabaja muy fuerte. Y vemos esto en Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. O sea, cómo él trabaja en la desobediencia. En su nivel más exitoso, sus súbditos marchan inconstitucionalmente hacia la destrucción y se llevan consigo a tantos cuanto puedan. Él quiere llevar cuantas personas puede. Vemos también en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cómo debemos nos prevenir del diablo? ¿Cómo debemos nos prevenir de las estrategias que él tiene para nos quitar la bendición del Señor? Resistencia diaria. Todos los días, pastorcito, todos los días, muchacho. Tenemos que resistir todos los días. Esto que Pedro nos enseña. Tenemos también en Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. O sea, nuestra sumisión a Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, estamos sumisos a su voluntad en nuestra vida, el diablo no va a llegar a nosotros. Él huirá de nosotros. Esto es que nos garantiza la palabra del Señor. Una otra forma, vemos en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, nosotros no podemos dar lugar al diablo. Muchas veces vemos cristianos que dan lugar para que el diablo haga lo que quiera. O sea, nosotros no podemos dar la oportunidad al diablo para que él pueda tomar cuenta de nuestra vida. Nosotros tenemos que resistirlo. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos el Espíritu Santo adentro de nosotros que nos ayuda a esto, que nos enseña cómo hacerlo. Una otra forma que debemos proceder está en Efesios capítulo 6, versículo 11.
Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si usted lee todo el capítulo 6 del libro de Efesios, usted va a ver la armadura de Dios. Él te va a decir cada cosa, pero la armadura no es para usted pelear con sus fuerzas. La armadura es para que usted pelee espiritualmente. O sea, aquí Pablo habla a los efesios que nuestra oposición tiene que ser diaria. Oposición, ¿sabe qué es? Muchas veces nosotros estamos tranquilitos y no queremos nos envolver o involucrar en las cosas. Esto es malo. Esto es malo. Tenemos que nos oponer. ¿Y cómo nosotros nos oponemos a la tentativa del infierno de nos paralizar con la palabra del Señor, con ayuno, con oración? Nos oponemos de la forma espiritual. No podemos pelear con nuestra fuerza, no podemos pelear con nuestras manos. Vamos a pelear espiritualmente en nombre de Jesús. Sabemos que Dios es soberano. No importa o cuánto el diablo sea fuerte o cuánto él tenga estrategias contra nosotros, no importa. Lo que importa es que nuestro Dios es soberano, nuestro Dios es mayor que Él, nuestro Dios es mucho más poderoso que Él. No te olvides de esto. En Lucas capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zorandearlos como a trigo. O sea, Dios es soberano sobre Satanás. El diablo no tiene manos libres en este mundo. Ainda que Jesús ha dicho que el mundo es del diablo, él no tiene manos libres para hacer lo que da la gana a él. Él está atado a la autoridad de Dios. Él tiene que ir. Pero lo que vemos es que el diablo pide el permiso a Dios. El diablo va a pedir permiso a Dios para poder zarandearnos como quiera. Pero este permiso Dios lo da cuando nosotros damos legalidad en el mundo espiritual. ¿O qué es la legalidad en el mundo espiritual? La legalidad es cuando usted está en pecado y está en la iglesia o dice que es cristiano, pero está en pecado. Usted no pecó, usted vive pecando. Entonces esto es una legalidad. Entonces el diablo puede llegar delante de Dios y pedir permiso para zarandear a usted. Y mira, y Dios lo va a dar. ¿Usted cree? Como nosotros vimos en el estudio que hicimos sobre los atributos de Dios, nosotros vimos que Dios es justo, ¿verdad? Dios es justo inclusive con el diablo. Dios es tremendo y justo inclusive con el diablo. Entonces, hermano, Dios le va a permitir. Oh, pastor, por favor, no quiero esto. Ok, no quiere esto, yo tampoco. Entonces nosotros no debemos vivir en el pecado. Nosotros no debemos pecar. Nosotros no debemos dar a la legalidad espiritual al diablo. Legalidad espiritual es un tema que vamos a ver si vamos a tener un estudio sobre esto, porque esto es un tema muy, muy interesante y es algo que el diablo está jugando con los hombres, con las personas, en su legalidad. Job, capítulo 2, versículo 6.
Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. O sea, si usted ya lee el libro de Job, usted seguramente vio que Job era un hombre justo, pero algo tenía. ¿Se te recuerda? Job presentaba las ofrendas a sus hijos por los pecados de sus hijos y por los pecados que ellos iban a cometer. Pero algo tenía en su vida que dio al diablo la legalidad espiritual. O sea, el diablo tuvo que pedir autoridad a Dios. Dios que tiene esa autoridad no soy yo ni usted, tampoco el diablo. Dios tiene la autoridad y Dios puede decir o qué hacer. O sea, el diablo no puede hacer lo que quiera. Si usted es un hijo de Dios, si usted está delante del altar del Señor, si usted es lleno del Espíritu Santo, Satanás no puede tomar cuenta de su vida. Él puede tentar, él puede querer hacer cosas, pero no va a hacer, porque Dios no lo va a permitir. ¿Ok, hermanos? Bueno, las estrategias de Satanás. Satanás es lo infierno es muy organizado, muy organizado. Este es un tema también muy interesante para hablar, para estudiarnos, que es la organización del infierno. Entonces, él es muy organizado. Él tiene muchas estrategias para que usted y yo podamos salir de la presencia del Señor. Entonces, o que debemos ver en Salmos capítulo 144, versículo 1, David nos enseña una cosa. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestras mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. O sea, David tenía su confianza en Dios y David sabía que Dios podía todas las cosas. O sea, estamos en guerra espiritual. Y como guerra espiritual tenemos que ser trenados y capacitados en esta batalla. Tenemos que estar listos para esto. Esto, ¿cómo ocurre en nuestra vida? Por la obediencia al Señor y su autoridad y su palabra. Cuando estamos obedientes al Señor y seguimos y vivimos su palabra, nosotros tenemos autoridad espiritual. Esa autoridad no es mía, no es suya, esa autoridad de Dios que Él nos da de gracia. Él nos da free, Él nos da para que nosotros podamos usarla contra el infierno y bendecir las personas. Entonces, no importa cuál es la estrategia de Satanás. Lo que importa es que usted y yo reconocemos el tamaño del Dios que nosotros tenemos. Obedezcamos a Él y nosotros vamos a tener la autoridad espiritual. Bueno, vamos a hablar ahora sobre algunos temas, cómo Satanás trabaja, cómo es las estrategias de Satanás. La primera de ellas es que Satanás es mentiroso. Él miente y él quiere involucrar a usted en mentiras. Pero la primera mentira, Satanás hecho en el Edén. O sea, él mintió a Eva para que ella pudiera desobedecer a Dios. Mira usted cómo es importante la obediencia a Dios. Cuando el hombre desobedeció a Dios, por eso usted y yo estamos acá.
porque si no tuviera la desobediencia, nosotros estaríamos en el paraíso. Estaríamos muy mejor. Pero para que vea, el diablo viene mintiendo desde la fundación del mundo. Toda media verdad es una mentira. O sea, aquello que no es una verdad completita, pero es la mitad de una verdad. Es una mentira. Y si es una mentira, nosotros estamos nos involucrando con el diablo. Porque es el que miente. Usted y yo como cristianos no debemos mentir. Usted y yo como cristianos no debemos compartir de esta forma con el diablo. Y vemos esto en Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, él es padre de mentira. O sea, si nosotros mentimos, nosotros tenemos al diablo como nuestro padre y no a Dios. Entonces, hermano, tenemos que tomar mucho cuidado para que nosotros no entremos en esta armadilla del diablo, ni usted ni yo. Tenemos que estar muy conscientes de esto, y eso tiene que estar muy en claro en nuestra cabeza, que si mentimos, pastor, pero es una mentirita blanca. Hermanito o hermano, no existe mentirita blanca, todas ellas son negras. Y todas las mentiritas, ainda que sea por broma, todas ellas van a involucrar a usted con el diablo, que es el padre de la mentira. La segunda estrategia que el diablo usa para quitar usted y yo de la voluntad del Señor es cegando nuestro entendimiento. Nosotros somos cegados y pasamos a ser incrédulos. No creemos en la palabra del Señor y no creemos en las cosas que Dios tiene para usted y para mí. Y vemos esto en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, él va a cegar a quien no da permiso a que el Espíritu Santo lo hable, a quien no escucha la voz del Espíritu Santo. Él va a cegar nuestro entendimiento. Y muchas veces vemos peleas de hermanos que están en la misma iglesia, peleando por cosas que son lo mismo, pero están peleando ¿por qué? Porque están cegados en su entendimiento. Esta es la forma que el diablo trabaja en la vida de todo aquel que da a él la libertad espiritual, legalidad espiritual. Entonces, tenemos que tomar cuidado con la mentira. Tenemos que tomar cuidado con las cosas que el diablo quiere nos cegar. Por ejemplo, cuando hacemos un estudio bíblico, muchas personas ven un estudio bíblico como algo aburrido, alguien hablando y tenemos que escuchar. Pero es esto que el diablo quiere hacer. No estudio bíblico, algo va a servir para su vida. Así como para mi vida, algo va a servir. Cuando
preparamos el estudio bíblico, nosotros no preparamos el estudio bíblico para ustedes, preparamos para nosotros la palabra del Señor. Y nosotros estamos aprendiendo con cada cosa que miramos acá, cada cosa que estudiamos. Entonces, en nombre de Jesús, no permita que el diablo te ciegue, no permita que el diablo te involucre en sus mentiras, no permita esto, porque el diablo quiere quitar a usted de la presencia del Señor, quiere quitar a usted de estar obediente al Señor. La tercera forma es que Satanás está disfrazado. Él se disfraza, él tiene fantasías, él parece que es la luz, parece que es la justicia, pero solamente parece, él no es. Y vemos esto en 1 Corintios, capítulo 11, versículo de 13 a 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, ellos se disfrazan ¿para qué? Para confundir. Y si nosotros vamos a Mateus 24, cuando Jesús habla a los discípulos, cuando Él volverá, Él dice que antes que Él vuelva, mucha cosa va a pasar. Y Él habla sobre los falsos profetas, aquellos que son falsos. O sea, Pablo dice que algunas personas se hacen pasar por apóstoles. O sea, son falsos apóstoles, lo cual no es, ellos dicen que son, pero no son. Por eso, muchas veces vemos muchos hermanos buscando en YouTube prédicas, palabras. Mira, lo siento, esto es personal, a mí no me gusta esto. A mí no me gusta eso. ¿Por qué? Porque si usted no está firmado en la palabra del Señor, cualquier cosa que la persona que usted está escuchando habla, usted va a creer. Por eso hablamos siempre en nuestros estudios que, mira, confronte cada texto que usted escucha aquí. Confronte con su Biblia. Va a ver en su Biblia para ver si es verdad. Oh, pastor, pero usted puede mentir. Mira, hermano, todos nosotros podemos. Tenemos que tomar mucho cuidado con esto. O sea, personas que van a buscar otros predicadores para confirmar sus convicciones erradas. Muchas veces se ocurre esto, muchas veces pasa esto. Hermanos, lo siento. Son personas que están permitiendo que el disfraz del diablo entre en su vida. En otras palabras, Satanás tiene siervos que profesan suficientes verdad para unirse a la iglesia. El lugar donde el diablo más trabaja en la iglesia, en tu vida, en mi vida, porque nosotros somos la iglesia. Él trabaja, ¿por qué? Porque nosotros decidimos servir a Jesús y esto Él no quiere. Esto Él no quiere. Entonces, Él está se involucrando en las iglesias y está mostrando lo que vino a hacer. Él quiere llevar más de la mayor cantidad posible de personas para el infierno. Si usted se recuerda, cuando el diablo fue hecho del cielo, vino con él 1/3 de los ángeles. Entonces, tiene mucha gente
que está trabajando para que usted y yo vamos al infierno con él. Entonces, tenemos que estar muy atentos a los disfraces de Satanás en nuestra vida, en nuestra iglesia. Enseñanzas de demonios. Muchas veces escuchamos enseñanzas que son enseñanzas que vienen del demonio, el propio diablo. Y vemos esto en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, los demonios están enseñando cosas malas. Están confundiendo a aquellos que no están firmes en la fe, aquellos que no están viviendo la palabra del Señor. Enseñanzas de demonios, y vemos que esto es muy serio. En Mateo Jesús habla, en Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, ellos vienen disfrazados de ovejas, disfrazados de cristianos. Usted ya debe ter escuchado yo hablar esto. Personas que se visten como cristianos, personas que hablan como cristianos, personas que tienen su Biblia abajo de su bracito como si fuera cristiano, pero no lo son. Entonces, no estoy te invitando a buscar personas que no son cristianas. No estoy te invitando a esto. No estoy te invitando a estar preocupado con los hermanos que están cerquita de usted, si ellos son cristianos o no. No estoy te invitando a esto, pero estoy te invitando a que usted y yo seamos cristianos. Si yo soy cristiano y usted es cristiano, mira, no importa que no sea, no importa la oveja que sea lobo, no importa, porque nosotros somos ovejas, nosotros somos llenos del Espíritu Santo de Dios, nosotros vamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En Hechos capítulo 20, versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, hombres que van a hablar cosas malas para que usted se desvíe del camino. Para se desviar del camino. ¿Y para quién esos demonios van a hablar? Para los cristianos. Entonces, hermano, que usted y yo podamos estar muy atentos. A principio, a estas tres estrategias del diablo. Vamos a parar por acá. En la próxima semana seguimos con otras estrategias que el diablo tiene para quitarnos de la presencia del Señor. Que Dios pueda estar hablando en su corazón, que usted pueda estar escuchando aquel que Dios quiere hablar con usted, que usted nosotros podamos estar viviendo esta palabra. Porque la verdad, hermano, si nosotros no vivimos la palabra de Dios, lo siento, nosotros sabemos para dónde nosotros vamos. Entonces, que usted y yo podamos estar reflexionando sobre esta palabra, estudiando más sobre esto y teniendo una vida victoriosa en Jesús, una vida delante del altar del Señor, en obediencia, en nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y te espero el domingo. En el domingo vamos a tener nuestro servicio de adoración familiar.
Entonces te espero en el domingo para que podamos juntos adorar a este Dios que es poderoso, este Dios que es tremendo, este Dios que es grandioso, este Dios que tiene cuidado de usted y de mí. Invite a su familia, invite a sus vecinos, invite a sus amigos para que juntos podamos alabar a este Dios, al Dios Todopoderoso. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video en nombre de Jesús.